Increíbles lágrimas de esperanza. Cuando el Apache descubrió lo oculto, todo se transformó. Carlos estaba frente a su computadora, la pantalla iluminaba su rostro cansado. Era otra noche en la universidad, luchando por entender conceptos que a menudo parecían más lejanos que su pueblo en las montañas. A sus 22 años, la pasión por el conocimiento chocaba con la pesada realidad de su identidad. El eco de aquellos que lo llamaban el indio llenaba su mente, cada palabra era un puñetazo que rasgaba su autoestima. ¿Cómo podía demostrar su valía en un mundo donde el color de su piel y su sangre parecían un lastre inamovible? El sudor le perlaba la frente mientras se esforzaba por concentrarse. Pero a cada paso que daba hacia sus sueños, la sombra del rechazo se hacía más densa. Recordaba las historias que su padre le contaba, sobre cómo la dignidad se ganaba a pulso. El conocimiento era poder, pensaba, pero el miedo de perderlo todo lo mantenía aprisionado en un torbellino de dudas. ¿Y si sus esfuerzos eran en vano? La respiración se volvía irregular, su mente zumbaba de inseguridades. Se sentía como un explorador atrapado en la niebla, sin un mapa que señalarle el camino. Entonces, en medio de esa tormenta emocional, una idea surgió como un destello de esperanza, el antiguo diario que había encontrado en el laboratorio. Su corazón se aceleró al recordar lo que contenía. Era más que un simple libro, era un legado. Al abrirlo, se sintió conectado con su abuelo, quien una vez dominó los secretos de la medicina natural. ¿Esa sabiduría, acaso podría ser la respuesta a sus luchas internas? El dilema apareció con fuerza: ¿debería compartir su descubrimiento y arriesgarse a que lo ridiculizaran más aún, o guardarlo y proteger su propia fragilidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Carlos sintió la presión subiendo, sus compañeros se abalanzarían sobre él como bestias hambrientas ante cualquier indicio de debilidad. Pero la idea de mantener ese conocimiento oculto le provocaba una rabia inexplicable. Era una traición a su pueblo, a su historia. Pero, ¿a quién podía confiarle su descubrimiento? La voz de su madre resonaba en su mente: siempre actúa con el corazón. Sin embargo, cada vez que pensaba en presentar su hallazgo, la incertidumbre se intensificaba. Su corazón latía con la fuerza de una tormenta, se preguntaba si podría soportar el embate de una crítica letal. Y así, en esa encrucijada, Carlos se enfrentaba a su mayor desafío: el miedo a ser juzgado, a ser un fracaso en los ojos de aquellos a quienes más deseaba honrar. La sala estaba llena de rostros que miraban sin entender, que juzgaban sin conocer. Con cada paso que daba hacia su futuro, la presión acumulada se convertía en una olla a punto de estallar. Ya no solo se trataba de su investigación, ahora, era su identidad, su legado, su lucha. En un momento de máxima angustia, se sintió al borde del abismo, un grito ahogado en su pecho luchaba por salir. Pero ¿sería capaz de enfrentarse a la injusticia que lo rodeaba y gritar su verdad en alto, aun cuando el silencio de los otros pesaba tanto como un plomo? El eco de su pueblo retumbaba en su mente, pero en su corazón permanecía la incertidumbre. En ese instante crítico, Carlos comprendió que la decisión que estaba a punto de tomar no solo definiría su destino, sino el de muchos más. Mientras la sala cobraba vida a su alrededor, él seguía atrapado en el vértigo de su dilema, una lucha tan antigua como su estirpe. La sala llena de murmullos comenzó a desdibujarse gradualmente en el fondo de su mente. Carlos sintió que el espacio se contraía a su alrededor, cada voz se ahogaba en un mar de decisiones que le pesaban como losas. El antiguo diario reposaba en su regazo, entre sus manos temblorosas, y hacia él se dirigían sus pensamientos con la intensidad de un faro en la negrura. Recordó una vez más las lecciones que su abuelo le había transmitido de forma casi mística, cómo la sabiduría ancestral podía sanar no solo cuerpos, sino también almas dañadas por siglos de desprecio. Esa sabiduría, oculta en palabras que debían ser sopesadas, podía convertirse en su salvación, ¿pero a qué costo? La idea de compartir su descubrimiento lo aterraba y lo impulsaba al mismo tiempo. Con cada respiración, una nueva verdad emergía de su interior:
la necesidad de reconocimiento, de validación, comenzaba a mutar en el anhelo de aportar algo más grande que él mismo. ¿Acaso no era ese el legado que su abuelo había querido que continuara? La lucha por un futuro mejor, no solo para él, sino para todos los que llevaban el peso de su historia. En medio de su tormenta interior, decidió levantarse de su silla. Cada paso hacia el atril resonaba en su esfera como un tambor de guerra. A medida que se acercaba, el murmullo cesó, y la atención colectiva se centró en él. Fue en ese instante, bajo la mirada expectante de sus compañeros, donde el hielo de su miedo comenzó a romperse. Las palabras salieron de sus labios como un torrente, fluidas y cargadas de urgencia. Carlos compartió sus hallazgos, la destreza de su abuelo en la medicina natural, las enseñanzas que habían formado la base de su identidad. No se trataba solo de un descubrimiento académico, era un acto de reivindicación. A medida que hablaba, pudo ver cómo algunos rostros cambiaban del escepticismo a la curiosidad, y luego a la admiración. Sin embargo, las viejas heridas aparecieron de inmediato. En la penumbra, una figura se levantó. El sutil tono burlón y el aire de superioridad del estudiante que había condenado sus raíces resonaban en sus palabras. Muy interesante, Carlos. Pero aquí la realidad es que la ciencia no se basa en mitos sobre plantas y tradiciones. El golpe fue brutal, y aunque sus palabras eran como un puñetazo, algo dentro de Carlos se encendió. La rabia se mezclaba con la determinación de exponerse aún más. No podía dejar que esa visión repleta de desdén lo silenciara. La mirada que había proyectado hacia el público se volvió intensa y feroz, un grito de resistencia que necesitaba ser escuchado. ¿Y qué es la ciencia, si no es también el resultado de experiencias humanas? El saber de mi abuelo no es un mito, es un conocimiento que ha perdurado por generaciones. Vio cómo los rostros del público empezaron a cambiar nuevamente. La percepción de quién era él, una figura ridiculizada, comenzaba a alterarse. La atmósfera se tornó eléctrica. En ese instante, Carlos comprendió que su voz podría ser la chispa necesaria para encender un cambio. Había encontrado su lugar, y a pesar de las voces adversas, estaba dispuesto a enfrentarlas. Pero el giro de los eventos no iba a ser tan sencillo. Mientras la discusión empezaba a brotar, un temor nuevo golpeó su estómago. ¿Había realmente llegado el momento de enfrentarse a su mayor enemigo? Esa figura en la sombra había sido solo el comienzo. A medida que las palabras se multiplicaban, otra pregunta se hizo presente en su mente: ¿y si todo lo que había creído acerca de su valor estaba a punto de ser desafiado? Mientras los murmullos resonaban en la sala, Carlos miró hacia el fondo y vio a un grupo de estudiantes que grababan la confrontación. La sensación de que el mundo que había comenzado a construir bajo su verdad estaba a punto de desmoronarse llenó su pecho. La batalla apenas comenzaba. Carlos sintió que el aire se espesaba alrededor de él. La voz del estudiante resonaba en su mente: la ciencia no se basaba en mitos. Una punzada de duda lo atravesó, seguida de una oleada de determinación. No podía rechazar el legado que su abuelo le había confiado, no ahora que había comenzado a comprender su propio valor. Mientras discutía, sus compañeros comenzaron a participar y el debate se volvía más amplio. Carlos se sintió fortalecido por la complicidad en la sala. Las preguntas de algunos se volvían profundamente filosóficas, desentrañando la intersección entre lo antiguo y lo contemporáneo. La magia que había sentido al descubrir los secretos de su herencia se transformó en conocimiento tangible, y cada respuesta que daba se llenaba de una vibrante energía. La historia, ese hilo narrativo que había creído perdido, empezaba a tejerse ante sus ojos. En el fondo de su ser, sin embargo, el eco de la burla seguía resonando. Esa figura, su rival, parecía absorber la confianza de otros, al igual que una sombra que crecía en medio de la luz. Carlos dio un paso al frente, no solo por él, sino como representación de su familia, de su linaje. Sabía que en su búsqueda de la verdad, tendría que confrontar su propio miedo. La imagen de sus antepasados lo acompañaba, y con cada palabra se deshacía un poco más del peso que llevaba sobre sus hombros. Mientras el diálogo se intensificaba, articuló su argumento con más precisión. Comenzó a mencionar estudios que respaldaban algunos de los tratamientos naturales que su abuelo había descrito en el diario. Se dio cuenta de que su pasión encendía el interés de sus compañeros, y ese fuego interior comenzó a consumir la duda que aún anidaba en su mente. Era como si el aire se moviera, como si su presencia generara una energía nueva en la sala. Pero incluso en medio de esa euforia,
No podía ignorar el desafío que significaba ganar la validez de su perspectiva en la comunidad académica. Así pronto, la pregunta más inquietante surgió en su mente: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar? La respuesta a esta incógnita no sería fácil, y el éxito o el fracaso se sentirían como una carga ineludible en su viaje personal. Mientras la discusión continuaba, comenzó a notar señales de apoyo. Algunas amistades que había cultivado a lo largo de los años se manifestaban en forma de afirmaciones sutiles, un gesto de aceptación en sus miradas. Pero la adversidad también albergaba su presencia. Un grupo dividido a favor y en contra comenzó a tomar forma, y el ruido se intensificaba, con la voz de su antagonista sobresaliendo entre el tumulto. La lucha estaba lejos de finalizar. Era un asalto no solo a su investigación, sino a toda su identidad. La pregunta de su valor, que había surgido antes como tenuemente amenazante, se volvía más real. Entre palabras cortas y el murmullo de la multitud, sintió que el hilo de su destino se estrechaba. ¿Qué sería necesario para que finalmente se reconociera su legado? En esa intersección de lo ancestral y lo contemporáneo, Robert resplandecía como un faro de esperanza, pero la batalla por el reconocimiento era cada vez más desalentadora. Mientras sus pensamientos zigzagueaban en medio de la tensión, una voz firme se alzó en su interior: había llegado el momento de construir su estatus. Las palabras pronunciadas por su rival no eran nada más que una chispa de provocación. Carlos se dio cuenta de que el camino más difícil sería el más noble. Con la mirada fija y el corazón acelerado, preparó su próximo movimiento. Porque, en su interior, comprendió que lo oculto no solo era un camino hacia su verdad, sino también un legado esperanzador que debía ser revelado. En cada lágrima de lucha, todavía encontraba fuerza. Pero aún así, la sombra que había dejado su enemigo comenzaba a alargarse. ¿Estaría listo para enfrentarse a ese desafío de frente? Mientras la sala seguía vibrando, Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La respuesta estaba cerca, pero el riesgo podría ser devastador. La adrenalina pulsaba en las venas de Carlos mientras se convertía en el centro del debate. Las miradas fijas en él le proporcionaban tanto energía como ansiedad. Era evidente que había tocado una fibra sensible entre sus compañeros, pero la figura de su rival, con esa sonrisa sardónica, se mantenía ahí, lista para arremeter cuando él menos lo esperara. Con cada afirmación que hacía, una parte de Carlos se preguntaba si su confianza era suficiente para banquitar esa neblina de duda que todavía lo envolvía. Comenzó a reflexionar sobre el camino que había recorrido para llegar hasta aquí. Las lecciones de su abuelo resonaban en su mente, recordándole que los verdaderos descubrimientos a menudo requerían valentía y autenticidad. Mientras articulaba sus ideas, se dio cuenta de que la ciencia y la tradición no eran fuerzas opuestas, sino que podían coexistir y enriquecer mutuamente la comprensión del mundo. La combinación de su herencia y el conocimiento contemporáneo era su mayor fuerte, pero para que ello tuviese un impacto significativo, debía ser el primero en creerlo con convicción. Carlos observó a su alrededor, notando que otros también se sumaban a su causa, cuestionando a su antagonista. Venía un cambio en el ambiente, un giro en la conversación que comenzaba a inclinarse a su favor. Esta pequeña victoria le proporcionó un ímpetu renovado, pero sabía que debía mantenerse firme, pues las mentes incrédulas eran las más difíciles de convencer. Su adversario, al notar el efecto de su discurso, aumentó la presión, atacando sus argumentos con comentarios sutilmente despectivos. Las palabras de su rival eran balas bien dirigidas, buscando desestabilizar su confianza. Sin embargo, Carlos había decidido que no permitiría que sus inseguridades se interpusieran en su comunicación. En un instante de claridad, decidió que debía ser el arquitecto de su propia narrativa. Reformuló su enfoque, buscando siempre conectar lo ancestral con lo científico, mostrando cómo el conocimiento antiguo podía ofrecer perspectivas valiosas para el presente. Cada palabra que pronunciaba se cargaba de una nueva energía, como si estuviera desenterrando verdades olvidadas. Esa conexión auténtica con su propia historia se sentía liberadora. Notó que en el rostro de alguno de sus compañeros se reflejaban emociones de identificación. Había tocado algo más profundo que simples argumentos académicos. Era un legado que podía resonar en más personas, una conexión que iba más allá de la sala y la discusión. Sin embargo, en el fondo de su ser, un eco persistente le recordaba que la odiosa sombra de su rival seguiría acechándolo. Las palabras de su antagonista se hacían más punzantes, cuestionando su validez y desvirtuando su pasión. En medio de ese asalto verbal, Carlos tuvo una epifanía.
La verdadera batalla no era solo contra su rival, sino contra la resistencia que había acumulado en su interior. Era el miedo a ser burlado, a fracasar, a caer de nuevo en ese vacío que tanto había tratado de evitar. Decidido a tomar el control, se plantó firmemente. No soy solo el portador de un legado, proclamó. Soy la voz que demanda ser escuchada. La ciencia y la herencia no son antagonistas, son aliadas en la búsqueda de respuestas. El murmullo en la sala se tornó en silencio reverente. Había un nuevo significado en sus palabras, una determinación que fluía desde lo más profundo de su ser. Pero el desafío no había terminado. La pregunta final aún suspendía su destino: ¿cómo haría para que su voz resonara más allá de las paredes de la sala? Mientras la tensión seguía en aumento, un nuevo cruce de miradas con su rival marcó el inicio de una confrontación definitiva. Había una certeza creciente de que esta lucha formaba parte de su viaje hacia el reconocimiento personal y profesional. Su camino estaba marcado por la lucha interna y la reivindicación, pero había un fuego reavivado, un nuevo propósito. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: estaba dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Será suficiente para enfrentar el conflicto definitivo que se avecinaba? La inquietud se transformó en motivación y la sala se convirtió en su escenario. Carlos sintió que la atmósfera a su alrededor se volvía densa, casi palpable. La certeza de su mensaje había resonado, pero también había plantado una semilla de desafío en su rival. El resplandor de la determinación que había encendido en sí mismo contrastaba dramáticamente con el tormento interno que lo acechaba. Aunque había encontrado su voz, aún quedaba el desafío de mantenerla viva en medio de la adversidad. Tomó un profundo respiro y observó a su alrededor. Las expresiones de sus compañeros se movían entre la admiración y la duda, como un mar en calma que a veces era sacudido por el viento. Sabía que debía actuar rápidamente para consolidar el cambio que había comenzado, no podía dejar que la marea se diera la vuelta. Aquel era el instante decisivo. Carlos alineó sus pensamientos y formuló su próximo argumento como un arma. La percepción del saber ancestral no debe ser vista como un ancla que nos impida avanzar, sino como un faro que nos guía a través de la niebla de la modernidad, expuso, cada palabra cuidadosamente elegida y entregada con firmeza. Había una revelación en su argumentación que surgía de la sinergia entre su vida personal y la abundante historia de su familia. La audiencia comenzó a mostrar más interés, incluso algunos colegas que antes se mostraban escépticos comenzaron a asentir con la cabeza. La conexión se estaba forjando. Fue entonces cuando notó que la resistencia en sus oponentes no solo era producto de la duda, también era miedo, miedo al cambio, miedo a confrontar creencias que habían sostenido a lo largo de su carrera. Carlos se metió en su mente, buscando estrategias para abordar esta resistencia. Un legado no es un lastre, sino una columna vertebral que nos otorga identidad, continuó, viendo cómo su rival fruncía el ceño y se preparaba para atacar. Pero esta vez, Carlos no se dejaría llevar por el pánico. Cada golpe verbal de su adversario se convertiría en un argumento que fortalecería su postura. Criticar sin proponer es, en sí mismo, una forma de estancamiento, atacó, sintiendo cómo su confianza se reafirmaba en el caos. La ciencia necesita el contexto de la historia, las tradiciones son las raíces que alimentan nuestro deseo de aprender. Se dio cuenta de que sus palabras resonaban, no solo en sus compañeros, sino en él mismo. Había pasado su vida luchando contra la sombra de su pasado, ahora, comenzaba a ver cómo su herencia le otorgaba fortaleza, no debilidad. Aquel era un descubrimiento crucial que retumbaba en su interior. Sin embargo, con esta revelación venía una responsabilidad acorde, debía enfrentar sus propios miedos para poder hacer eco de aquellas verdades en el mundo. El silencio opresivo era una invitación. Las miradas contenían interrogantes, y cada respiración era un paso hacia lo desconocido. En su interior, Carlos se debatía entre la expectativa del reconocimiento y el temor al rechazo. ¿Era posible que su lucha también le diera poder a otros que se sentían invisibles ante la autoridad establecida? Mientras él reflexionaba, su adversario, finalmente, se levantó con una sonrisa provocadora, el desafío expuesto como una espada. ¿Y si la tradición es simplemente una manera de justificar la mediocridad? ¿Quiénes somos para hablar de legados si no podemos demostrar claramente su relevancia en el presente? La confrontación había llegado a su clímax. Carlos sintió como todo su ser se tensaba, miradas volvían a centrarse en él. Debía ser astuto, transformar la tensión que lo rodeaba en energía que lo empujara a avanzar.
Sería capaz de unificar su lógica con sus emociones, derribando las barreras que lo separaban de su potencial. El momento apremiante estaba aquí. Sin saber aún lo que la respuesta podría implicar, Carlos se propuso captar el coraje de luchar no solo por sí mismo, sino por el legado que representaba. Mientras preparaba su respuesta reveladora, prefabricando en silencio la idea que finalmente podría romper con todas las barreras, se preguntó si ese sería el momento que definiera su camino. ¿Sería la lucha de su vida el catalizador para un cambio profundo, o lo llevaría a un abismo del que no podría regresar? La presión se intensificaba, y con ello, una chispa de clarividencia comenzaba a brillar en su interior. Carlos sintió que la energía del salón pulsaba como un latido compartido. La mirada desafiante de su adversario era un fuego que encendía su propio sentido de propósito. En lugar de ceder ante la presión, decidió que, en este momento crucial, tomaría las riendas de su narrativa. Había descifrado la clave para abrir los corazones de sus compañeros. No se trataba solo de un legado inamovible, sino de un puente hacia el futuro que ellos deseaban construir. Sucede que nuestra historia no es un fardo, sino un lienzo, en el que las decisiones de hoy se entrelazan con los ecos de ayer, aseguró, dejando que su voz fluyera con sinceridad. En cada palabra intentaba no solo convencer a la audiencia, sino también liberarse de las cadenas de su inseguridad. Su mente escudriñaba el impacto de su propia historia, recordando cada sacrificio que había hecho su familia en la búsqueda de nuevas oportunidades. El silencio reinante no era solo una pausa, era un espacio en donde podía sentir el aliento colectivo de sus compañeros. Sin embargo, la sonrisa en el rostro de su rival no se desvanecía. ¿Y cuál es el costo de mantener nuestras tradiciones si nos arriesgamos a quedarnos atrás?, interpeló de nuevo, buscando desestabilizarlo. Carlos se preparó para ese ataque. En su mente resonaron las palabras de su padre, sabias y firmes: el cambio no es enemigo de la tradición. Es, a menudo, el viento que lleva las velas de nuestro barco. Con esa imagen vívida, Carlos sonrió. Es cierto, el cambio puede ser aterrador. Pero es también la esencia misma del progreso. Al reconocer nuestras raíces, podremos florecer en direcciones impensadas. Mientras hablaba, comenzó a notar un flujo interno que lo llenaba de determinación. No solo batallaba por su punto de vista, sino que estaba levantando una muralla contra las dudas que había llevado tanto tiempo. En ese instante, comprendió que su desafío no era solo profesional, sino personal. Reconocer sus miedos y aceptar que su historia era digna de ser narrada se convirtió en su principal motivación. Las miradas en la sala cambiaban, y algunos asistentes comenzaban a vislumbrar algo en su discurso que iba más allá de una simple argumentación. Era una invitación a reflexionar sobre sus propios miedos y legados. ¿Cuántos de ellos también sentían que debían elegir entre lo antiguo y lo nuevo, entre su educación y su evolución? La audiencia ahora se sumergía en una especie de introspección. Aunque esa era la oportunidad que Carlos había anhelado, el desafío aún no había terminado. Su rival parecía hallar nuevas formas de confrontarlo, ajustándose a su estrategia mientras los murmullos de aprobación empezaban a surgir entre los asistentes. Pero esta vez, Carlos no temía la lucha. Se sostenía firme en la convicción de que no solo estaba defendiendo una postura, sino que emergía con una voz propia. Era el momento de la claridad. Nosotros, como individuos, no estamos destinados a repetir el pasado. En cambio, somos arquitectos de nuestro futuro. El aplauso brotó espontáneamente. Mientras algunas personas se levantaban entusiastas, el rostro de su opositor se tornaba cada vez más sombrío. Pero todo esto no era suficiente para Carlos, aún persistía un eco de duda en su corazón. ¿Sería realmente suficiente? Comenzó a trazar un nuevo plan en su mente, un pensamiento que brillaba con una posibilidad reveladora: podía hacer que los otros se unieran a su visión. Y no solo eso, había un camino potencial que podría llevarlo más allá de esta disputa, podría abrir una nueva puerta a su carrera profesional. Mientras reflexionaba, una idea nacía suave y persuasiva. Quizás este no sería solo un ejercicio retórico, sino un hito en su vida. Pero, ¿cómo podría transformar esta batalla apasionada en algo tangible que lo llevara a un cambio real dentro y fuera de la sala? Ese pensamiento palpitante comenzaba a abrirse paso. Carlos sintió que la próxima fase de su vida estaba a punto de revelarse, y con ello, la posibilidad de volverse un referente para otros. Atrapados entre las viejas tradiciones y las nuevas corrientes.
Con una nueva chispa de esperanza, sus pensamientos se encaminaron, y en ese instante, comprendió que estaba listo para dar el siguiente gran paso. ¿Podría este ser el momento que lo elevaría a un nuevo nivel de autoridad y respeto? La incertidumbre lo abrazaba mientras se preparaba para abordar su respuesta final. Su futuro, y el legado que tanto valoraba, pendía de un hilo perfecto, listo para ser cortado o tejido de nuevo con valentía. La sala vibraba aún con el eco del aplauso y la emoción, pero Carlos se encontró en un espacio de serena introspección. Cada latido de su corazón parecía resonar con el latido de un nuevo propósito. Las palabras que había pronunciado no solo habían abordado la historia de su comunidad, habían levantado un espejo que reflejaba sus propios temores y aspiraciones. Por un instante, logró ver más allá de las objeciones de su rival y la sala se convirtió en un laboratorio para su futuro. Mientras observaba a sus compañeros, Carlos se cuestionó sobre cómo podría consolidar el impacto que acababa de tener. Sentía que había despertado una chispa en ellos, pero había que avivar ese fuego. Era el momento de tomar medidas, de vincular sus palabras con acciones concretas. En su mente, empezó a dibujar un plan. La decisión de actuar se convertía en un motor que catapultaba su determinación. Esto no es solo sobre mí. Es sobre nosotros, se dijo a sí mismo. ¿Cómo puedo ayudarles a los demás a ver que sus historias también son valiosas? Carlos recordaba las noches en casa, cuando sus padres hablaban sobre el sacrificio y la dedicación. En esas enseñanzas moraba un principio fundamental: el liderazgo no era solo cuestión de poder, sino de servir. Aquella lección resonó con fuerza en su interior. Con ese entendimiento, su visión se amplió, no solo quería ganar la disputa, sino transformarse en un embajador de la evolución entre sus pares. La idea de organizar encuentros, pláticas y talleres empezó a germinar en su mente. Decidido, Carlos se acercó a una de sus compañeras, Valeria, quien había mostrado aflicción ante los dilemas que él había mencionado. Valeria, ¿te gustaría colaborar en un proyecto? Podemos reunir a algunos amigos y diseñar una serie de conversatorios que celebran nuestras raíces, a la vez que fomentan el cambio. Necesitamos crear un espacio donde todos se sientan cómodos compartiendo sus historias, propuso. La expresión de Valeria cambió ante la propuesta. Es una idea increíble, Carlos. Muchos de nosotros sentimos esa desconexión. Pero, ¿cómo te aseguras de que no se convierta en solo otra charla vacía? Preguntó, claramente escéptica. Su incertidumbre lo confrontó, pero en lugar de desalentarse, Carlos se sintió impulsado a refinar su enfoque. Cada sesión será una mezcla de diálogo y acción. Lo que tenemos que buscar es un compromiso auténtico. Si todos compartimos nuestra historia, no solo escucharemos, sino que también aprenderemos a integrar nuestros legados con las visiones que deseen manifestarse. Valeria asintió, reconociendo la pasión en sus palabras. A medida que empezaron a bosquejar ideas, la conversación se tornó más animada. Carlos se sintió impulsado por un nuevo sentido de responsabilidad, como si su voz resonara no solo en su vida, sino en las vidas de los que lo rodeaban. El desafío personal que se había esbozado previamente se tornó en un compromiso colectivo. Mientras planeaban, una nueva interpelación llegó a su mente. ¿Y si eso pudiera expandirse más allá de lo académico, hacia un espacio donde pudieran ver que su historia tenía el poder de transformar su entorno? La visión de un evento abierto, donde compartieran sus experiencias con la comunidad, comenzó a tomar forma. Imagina lo que podríamos hacer. Una reunión en donde no solo dialogue, sino que se muestre el arte, la música, o cualquier forma que hable de nuestra identidad. Propuso Carlos con entusiasmo. Sin embargo, un hilo de ansiedad se deslizó por su columna. Era un gran salto, y aunque la idea lo estimulaba, también lo aterraba. ¿Qué pasaría si su esfuerzo no lograba resonar como esperaba? La posibilidad de fracasar amenazaba con brotar en su mente. Pero Carlos sabía que la indecisión podría encerrarlo una vez más en el pasado. Era hora de actuar. El futuro se dibujaba incierto y vibrante ante él, una promesa de crecimiento y descubrimiento, no solo para él, sino para todos los que lo acompañaban en el camino. Con la energía desplegada en la sala aún en su sistema, se dio cuenta de que había mucho más por descubrir, que su viaje apenas comenzaba. Mientras avanzaba en la creación de ese proyecto, la idea dio lugar a un nuevo dilema: cómo equilibrar su vida actual con el esfuerzo adicional que significaría un evento de tal magnitud. Acariciando esas inquietudes, Carlos sintió un torbellino emocional.
Estaba a punto de salir de su zona de confort, atravesando el precipicio hacia algo desconocido. Y esa incertidumbre lo aguardaba con el mismo desafío a enfrentar que la noche anterior. ¿Podría realmente sostenerse equilibrado en la delgada línea entre tradición y cambio, emprendiendo esta nueva aventura que podría definir su futuro? La semana siguiente, la mente de Carlos se inundó de ideas y preocupaciones. Se despertaba cada mañana con un torrente de pensamientos, el eco de su propuesta resonando en su cabeza como un mantra persistente. Comenzaba a cuestionar su capacidad, su preparación para liderar un proyecto de tal envergadura. ¿Era realmente un embajador, o solo un soñador? Mientras sus compañeros se reunían para discutir detalles del encuentro planeado, Carlos notó la mezcla de entusiasmo y aprehensión en sus rostros. A pesar de su deseo de inspirar, comenzaba a sentir la presión de consolidar su visión. La impostura del autoengaño se asomó, tentándolo a rendirse. Pero el eco de las palabras de sus padres emergieron en su mente, recordándole que el verdadero desafío no era evitar el miedo, sino enfrentarlo. Esto podría ser el comienzo de algo significativo, pensó mientras miraba a Valeria, quien organizaba las ideas que habían esbozado. Tenía un talento genuino para conectar con los demás y, en esos momentos, Carlos se dio cuenta de que no estaba solo. La verdadera magia de un líder radica no solo en la visión, sino en la sinergia que construye con quienes les rodean. Durante una de las reuniones, Valeria planteó un interrogante crucial: ¿cuál será nuestro objetivo final, Carlos? No se trata solo de reunirnos, necesitamos claridad. Esa pregunta lo atravesó como un rayo. Carlos comenzó a reflexionar sobre su motivación más profunda. No solo se trataba de un evento, sino de crear un espacio donde las historias se entrelazaran, donde la vulnerabilidad pudiera florecer en un entorno seguro. Decidió establecer un propósito claro: unir experiencias individuales en una plataforma colectiva que celebrara la identidad de cada uno, reflejando su travesía y dignidad. Esa claridad le proporcionó un nuevo sentido de dirección. No bastaba con un encuentro superficial, debían generar un impacto duradero. Sin embargo, su optimismo se vio opacado por la sombra del tiempo. Las semanas avanzaban y la fecha del evento se aproximaba. Carlos sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, y la ansiedad comenzó a transformarse en insomnio. Las noches se convertían en espacios de lucha interna. A menudo se preguntaba: ¿seré suficiente? En uno de esos insomnios, mientras daba vueltas en la cama, decidió enfrentarse a su miedo. Con un cuaderno en mano, anotó cada uno de los obstáculos que anticipaba: la falta de asistencia, la posibilidad de críticas, el temor al fracaso. Hacer visible lo invisible se convirtió en un ejercicio liberador. Al plasmar sus temores, encontró no solo una ruta clara para confrontarlos, sino también estrategias para superarlos. Un diálogo interno floreció. ¿Y si esto se convierte en un puente hacia nuevas oportunidades? Se dijo a sí mismo. Las historias tienen el poder de conectar. Tal vez mi labor no sea tan solo un líder, sino un facilitador. En ese momento, su percepción de la presión transformó, convirtiendo el miedo en motivación. Con cada paso, Carlos se enfocó en maximizar lo que podía controlar. Contactó a artistas locales, buscó oradores inspiradores, y comenzó a estructurar el evento. La idea de crear algo genuino seguía presente, pero ahora lo hacía con una renovada certidumbre. El proceso se convertía en enseñanza, y al mismo tiempo en sanación personal. Mientras se acercaba el día, Carlos se dio cuenta de una verdad fundamental: no podía actuar solo. Decidió buscar la colaboración de sus compañeros más allá de Valeria. Había crecido en aceptación y esperanza, y eso despertó en él una nueva competencia: la capacidad de unir voces. Pronto, el grupo se convirtió en un ecosistema de ideas y propuestas enriquecedoras. Aunque el evento estaba a días de llevarse a cabo, Carlos entendía que el camino de su evolución estaba en el camino mismo, no solo en el destino. La inquietud se transformaba en espectacular, y la visión de camaradería que había cultivado empezaba a florecer vibrante. En el trasfondo, una figura aparecía como un recordatorio de la competencia que había enfrentado. La pregunta que ahora lo atormentaba era más intensa: ¿sería capaz de sostener el enfoque ante la inminente confrontación con su rival, quien podría intentar socavar su esfuerzo en el último momento? La adrenalina comenzaba a acumularse, y en medio del desarrollo personal que había abrazado, el verdadero desafío de revelarse aún le esperaba en la penumbra. Carlos se despertó una mañana con la sensación de que el aire estaba cargado de electricidad.
La fecha del evento ya no era solo un número en el calendario, era un test de su capacidad de liderazgo, de su habilidad para superar no solo los desafíos externos, sino también los internos. Se había convertido en una persona distinta, tomada de la mano por una mezcla de determinación y vulnerabilidad. El día anterior, durante una reunión intensa con sus compañeros, Valeria había mencionado un punto que resonó en lo más profundo de su ser: a veces, la verdad más profunda de un líder es su propia historia de superación. Aquella noche, mientras se sumía en reflexiones, Carlos decidió incorporar su propia narrativa en la estructura del evento. Se daría el permiso de ser auténtico, no solo un facilitador, sino un ser humano que también luchaba con sus temores. Aumentando la ferviente energía de su propósito, comenzó a desarrollar un segmento donde el público pudiera compartir sus propias historias de desafíos y logros. Era un riesgo, pues la vulnerabilidad siempre traía consigo el temor al juicio, pero Carlos se dio cuenta de que al abrirse, podía inspirar a otros a hacer lo mismo. Había llegado el momento de levantar esas barreras que él mismo había sostenido durante tanto tiempo. Se sintió más fuerte al dar espacio a esta idea, al empezar a plantear un cuestionario anónimo sobre las historias que se compartirían. Sin embargo, la presión aumentaba. Las horas se deslizaban, y la duda volvía a acecharlo con más insistencia: ¿qué pasaría si la gente no se abría? ¿Y si la autenticidad generaba un vacío en el espacio, en lugar de llenar el lugar con emoción? Cargado de tantos pensamientos, decidió enfrentar eso de nuevo. Se sentó a solas y comenzó a escribir. Registró su viaje, sus propios temores, sus momentos candentes y de oscuridad. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él, se recordó a sí mismo mientras el lapicero danzaba sobre el papel. Cuando llegó el día del evento, un torbellino de emociones lo envolvió. La sala era un claro reflejo de su viaje previo, espacios vacíos pero llenos de posibilidades. Las caras de sus compañeros mostraban nerviosismo, pero también una chispa de expectativa. Momentos de tensión, murmullos en la multitud, risas nerviosas, todo servía para graficar una atmósfera de conexiones a punto de establecerse. Carlos, al ver su propio trabajo manifestado en el escenario, sintió que cada pequeña acción acumulada lo llevaban a un punto culminante. Con cada palabra que pronunció, su voz vibraba con la sinceridad de sus experiencias, y comenzaba a ver las miradas de otros conectándose, ya no solo con sus historias, sino entre sí. Fue un hermoso intercambio, un entrelazado de vivencias que tejió una red de apoyo. Sin embargo, el eco de la competencia siguió resonando en su mente. Conscientemente, Carlos cerró los ojos por un momento, recordando que había profundidad en cada conexión, que cada historia allí era importante. Mientras un grupo comenzaba a compartir, vio en la esquina de la sala a su oponente, alguien que siempre competía con él en talentos, pero que, curiosamente, no había podido empañar su crecimiento personal. La tensión acumulada en sus hombros se transformó en una mezcla de aceptación y desafío. Este es mi viaje, y estoy aquí para abrazarlo, pensó con determinación. La posibilidad de que su rival perturbara el ambiente en cualquier momento se hizo evidente, pero en ese instante, Carlos se dio cuenta de que la verdadera lucha no era con su oposición externa, sino con la fuerza interna que había cultivado. El evento se desplegaba como una flor al sol, era hermoso y frágil al mismo tiempo. Mientras un participante compartía su historia al borde de las lágrimas, Carlos sintió que algo mágico comenzaba a suceder. Pero justamente cuando la conexión parecía estar al borde de un clímax emotivo, su rival se movió hacia el escenario, irradiando una energía oscura que podría cambiar el rumbo de la noche. Carlos sintió su corazón latir con fuerza y se preparó para enfrentar, una vez más, la incertidumbre. ¿Sería capaz de sostener el enfoque ante la inminente confrontación, o dejaría que su historia se viera eclipsada por aquel desafío inesperado? La adrenalina cargaba la atmósfera, y ahora más que nunca, su camino hacia el verdadero liderazgo se encontraba en la balanza. Carlos sintió como el aire se cargaba de tensión cuando su rival, Marcos, se levantó y avanzó hacia el escenario. Cada paso resonaba como un tambor en el pecho de Carlos, un recordatorio del desafío que había enfrentado durante tanto tiempo. Mientras escuchaba el murmullo anticipador de su audiencia, comprendió que este era el momento decisivo, el encuentro entre su legado y la visión que había comenzado a construir. Interesante enfoque el tuyo, Carlos, comenzó Marcos con un tono provocador, buscando desestabilizarlo. Pero, ¿realmente crees que estas historias son suficientes para desafiar el conocimiento estructurado de la ciencia?
El comentario de Marcos era una insinuación de desprecio que buscaba subestimar no solo sus esfuerzos, sino también su identidad. Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo lo consumiera, Carlos se centró en la fuerza que había cultivado. En su interior resonaba el eco de las lecciones preciosas que había aprendido de su abuelo y de su familia. Las historias son nuestro cimiento, Marcos. Nos conectan como humanos y nos enseñan lecciones que trascienden los datos fríos y duros, afirmó Carlos con voz firme. Este encuentro no es solo sobre ciencia, también es sobre la humanidad que habita en cada uno de nosotros. Y es en esa intersección donde podemos encontrar soluciones integrales. Las palabras fluyeron desde lo más profundo de su ser, resonando con una pasión que había crecido a lo largo de su travesía. La sala se llenó de murmullos de aprobación, una ola de energía que se extendía como fuego entre sus compañeros. Carlos pudo ver que su mensaje no solo tocaba sus corazones, sino que también desafiaba la percepción de Marcos. El ambiente estaba cargado de expectación y la mirada de Marcos se tornaba cada vez más intensa. Así que insinúas que la ciencia no es la única verdad. Pero, ¿qué pasa con los resultados? ¿Qué hay de las pruebas, la evidencia? Preguntó con desdén. Carlos respiró profundamente para centrar su claridad. Con cada respiración, recordaba las historias de su abuelo, las enseñanzas que llevaban consigo un fondo de sabiduría. No estoy descartando la ciencia. Simplemente estoy diciendo que el conocimiento es más relevante cuando es multicultural. La ciencia por sí sola no explica por qué la gente elige tratamientos alternativos, ni por qué las comunidades a menudo confían en sus tradiciones. Esas elecciones están cargadas de significados que debemos explorar. Marcos frunció el ceño, consciente de que sus palabras comenzaban a calar entre la audiencia. Carlos se sintió fortalecido ante la necesidad de mostrar su verdad, al igual que la verdad de quienes lo rodeaban. A medida que hablaba, su voz resonaba más fuerte, alimentada por la conexión que había creado con sus compañeros. La visualización de su legado compartido ya no era un ideal lejano, se estaba convirtiendo en un hecho tangible. La audiencia se sumergió en el discurso, el ambiente vibraba con energía renovadora. Vio a Valeria asintiendo, y a otros compañeros también reaccionando. Aquí no se trata solo de mí. Se trata de nosotros, continuó. Su corazón latía con firmeza, y Carlos se dio cuenta de que estaba construyendo un camino hacia su propia evolución. Cada historia aquí tiene poder, dijo, mirando a Marcos con determinación. Y la historia de mi abuelo es la cúspide de esa sabiduría que se ha transmitido de generación en generación. Mi objetivo no es descalificar el aprendizaje científico, sino hacer que esta conversación sea un puente en lugar de un muro. Aprender de todas las fuentes, integrarlas en un enfoque que eleve a todos. Esa es la verdadera ciencia. El silencio se adueñó de la sala, marcando un instante de conexión genuina entre amigos y extraños. Carlos sintió una calidez enrollándose alrededor de su esencia, como si las palabras que había pronunciado cada vez resonaran con mayor fuerza, uniendo cada rincón de la sala en un lazo invisiblemente poderoso. Marcos, viendo el apoyo de la audiencia, intentó recuperar el dominio de la conversación, pero Carlos había atrapado el corazón de las personas. No se trataba de ganar o perder, se trataba de compartir verdades que todo ser humano debería considerar. La validez de su historia estaba en juego, y al pronunciar esas palabras, Carlos se había liberado. Se sintió erguido, fortalecido y, lo más importante, reconocido. Desde el fondo de su ser, entendió que sus luchas eran una parte inherente de lo que lo hacía humano, y esas historias, junto con las de sus compañeros, tenían un poder que podría transformar su entorno. Con el micrófono en mano, Carlos se dirigió a la audiencia nuevamente, tomando un paso hacia adelante. Hoy, hacemos un llamado a todos. A compartir, a abrirse y a conocer nuestras historias. Vamos a mirar hacia el futuro, abrazando las múltiples facetas de nuestro saber. La verdadera medicina, la verdadera ciencia, es entender que el conocimiento es diverso y debe ser alimentado por nuestras experiencias. Al finalizar su discurso, un aplauso estalló en la sala, un reconocimiento que trascendía su propia lucha. La ovación era un tributo a su transformación, a su viaje de sanación y reivindicación no solo de su historia, sino de la de muchos otros. Marcos, ahora en un lugar más distante, pudo ver que la batalla no se trataba solo de argumentos, sino de crear un nuevo espacio donde la apertura y la sabiduría coexistieran. La competencia había sido superada,
Carlos había convertido su lucha en un catalizador de cambio. Mientras la audiencia aplaudía y compartían sonrisas, Carlos sintió como las dudas que lo habían acurrucado antes se desvanecían. En su interior resonaba una calma poderosa y una satisfacción profunda. Había elegido su camino con valentía. Al finalizar el evento, Carlos sabía que su trabajo apenas comenzaba, pero se sintió preparado para construir sobre esta nueva base. Planeaba talleres, eventos, discusiones en comunidad que no solo permitieran compartir historias, sino que facilitaran un espacio donde todos pudieran encontrar su voz. Se dio cuenta de que estaba en el umbral de algo más grande, un movimiento hacia la integración del conocimiento ancestral y el científico, un puente que podría elevar voces silenciadas y reconocer sus legados. Ya no era solo el joven que batallaba con su identidad, Carlos se había convertido en un líder a su manera, uno que no temía abrazar su historia. Y así, con una renovada visión, Carlos supo que había logrado lo que más deseaba, cambiar su narrativa y la de otros. La superación personal se había convertido en un esfuerzo colectivo, y el legado que tanto valoraba había encontrado su voz propia. Finalmente, Carlos se sintió en casa, donde sus aspiraciones se unían con las de su comunidad, un legado compartido que continuaría floreciendo con cada historia que se compartiera, uniendo corazones y mentes, listos para enfrentar lo que venga. ¿Crees que compartir tu historia podría transformar tus relaciones y tu entorno? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte estas historias emotivas que inspiran el cambio. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo siga alimentando estas narrativas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre esta historia increíble. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ser motivados a contar su propia verdad. Juntos seguimos tejiendo el legado de nuestras historias.